Bienvenidos amigos televidentes, muy buenas noches. Esto es Pulso Político, soy Carlos Rabascal. Y en esta martes vamos a conversar sobre el legado de Fidel Castro. Sin duda alguna, Fidel Castro fue un personaje que influyó en la historia latinoamericana, caribeña y, por qué no decirlo, también del mundo. Fue una figura central en esta pugna de la Guerra Fría entre Estados Unidos, antes la Unión Soviética, y todavía incluso con la actual Rusia. Pero, ¿qué nos deja Fidel Castro a la historia latinoamericana y caribeña? ¿Cuál es la base fundamental para sostener la revolución cubana? ¿Va a haber un movimiento importante dentro de Cuba? Y, por último, ¿Cuba se está preparando para esa transición en el año 2018? ¿Se ha estado preparando y fue un plan estratégico preparado por Fidel y ahora por Raúl Castro para aquello? Bueno, son temas que vamos a tratar en esta noche de Pulso Político con el embajador de Cuba, Rafael Dauzá, y con el analista internacional, Adrián Bonilla. Señor embajador, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias. Adrián, qué gusto tenerte aquí en Pulso Político. Encantado. Bueno, comencemos y evidentemente el embajador de Cuba juega un rol protagónico en este momento, por la muerte de Fidel Castro, líder de la revolución cubana. ¿Cuál es el legado principal de Fidel Castro? Yo creo que Fidel nos deja muchos legados, pero yo, si tú me preguntas cuál es el principal, yo creo que sería su verticalidad en el enfrentamiento al imperialismo norteamericano, su meridiana honradez y sobre todo su preocupación por todo el pueblo de Cuba, por la historia de Cuba, por el desarrollo de Cuba, por el avance de nuestro país. Creo que serían legados a reconocer al comandante en jefe Fidel Castro, preocupado desde hace muchísimos años, incluso antes del triunfo de la Revolución Cubana, por esa presencia norteamericana en Cuba, por el enfrentamiento que devino con posterioridad al triunfo de la Revolución, que desafortunadamente han sido más de 55 años de enfrentamiento feroz, que todavía se mantiene un bloqueo criminal, un bloqueo realmente genocida contra el pueblo cubano. Y creo que todo eso sirvió de base a ese mito, a esa historia, a ese legado que nos deja el comandante en jefe. El comandante en jefe, yo creo que es importante señalar, una persona muy preocupada no solo por los temas cubanos. Yo creo que precisamente parte de esa gran trascendencia internacional que tiene Fidel es su preocupación por el mundo, por los problemas que nos afectan, por los problemas climáticos, por los problemas ambientales, por los problemas generacionales, por diferentes tipos de problemas. Fidel Castro se transforma ya en una leyenda entonces. Yo creo que Fidel es una leyenda hace rato, y Fidel en estos momentos, ante su fallecimiento, se transforma en un referente, en un faro, en un importante punto a seguir, su legado histórico, sus discursos, sus planteamientos políticos, su ideología. Será no solo para los cubanos, lo hemos visto en todos estos días, prácticamente en todo el mundo han habido importantes manifestaciones de duelo, de cariño hacia Fidel, y eso no se obtiene gratuitamente o incluso me llamó la atención la actitud de un medio de comunicación como la CNN en el tratamiento del fallecimiento de Fidel Castro, pero ya vamos a tratar sobre todo ese legado. Adrián, hay algo que a mí me llama, siempre me ha llamado la atención, y independientemente de la misma pregunta, el legado de Fidel Castro es, ¿tú concibes que Fidel Castro llegó con una intención similar, igual a la que gobernó, o con una intención a lo mejor un poco distinta a lo que tuvo que cambiar cuando se vio enfrentado con esta posición de Estados Unidos? Bueno, Fidel Castro es probablemente uno de los personajes más importantes de América Latina, sin duda,
y del mundo en términos políticos en el siglo XX. Es su capacidad política lo admirable en Fidel Castro, más allá de todo lo que significa como símbolo para el pueblo de Cuba. La posibilidad de adaptarse a las distintas circunstancias de la vida internacional y de la vida nacional. La posibilidad de tener recursos y de poder gobernar aún sin recursos. Y el haber atravesado siempre volviendo a crearse a sí mismo y volviendo a crear la política en Cuba y su política internacional en momentos muy diferentes. Una etapa en los años 60 de claro apoyo a movimientos insurrectos, armados, militares en otros países de América Latina. En los años 70 Cuba se proyecta a otros continentes, militarmente al África. En los años 80 Fidel tiene la capacidad de entender antes que nadie el terrible problema que se avecinaba de la deuda externa para América Latina y logra aglutinar políticas alrededor de su figura y de Cuba del conjunto de la región. Y atraviesa ese periodo brutal de escasez de los años 90, siempre manteniendo la estabilidad en Cuba y bueno, puede retirarse cuando él decide que puede retirarse. Esto da cuenta de un político que tiene la capacidad de adaptarse, que tiene la capacidad de comprender el momento y que tiene la capacidad de construir consensos aún en circunstancias difíciles, y de generar alrededor de su figura y de la política exterior de Cuba posiciones latinoamericanas. Cuba siempre fue un referente para la política exterior latinoamericana. ¿Qué hace que un hombre de un país pequeño, de una isla, se convierta en ese referente para la región, para Latinoamérica y el Caribe, y sobre todo en el siglo actual, donde tuvo una incidencia fundamental en aquellos países donde se asentaron los gobiernos progresistas? Creo que la identidad de Fidel en América Latina tiene que ver con la construcción de una política contrahegemónica y de oposición a los Estados Unidos, que durante la Guerra Fría en el siglo XX y hasta muy entrado el siglo XXI, los primeros años del siglo XXI, era abrumadora en la región. La presencia estadounidense era abrumadora y era una presencia que se demostraba no solamente por su capacidad política, militar, sino por su capacidad de intervención y la posibilidad incluso de recurrir a la fuerza cuando sus intereses así lo requerían. En circunstancias de esta naturaleza, en una asimetría tan brutal entre los Estados Unidos y el resto de la región, la posibilidad de resistir, de oponerse a los Estados Unidos, hace de él un símbolo político que va más allá incluso de quienes comparten su ideología, va más allá de los comunistas latinoamericanos, de los marxistas latinoamericanos, va mucho más allá porque tiene la capacidad de establecer relaciones, sobre todo en los años, a partir de los años 80, 90 y luego, armoniosas con buena parte de los países, con casi todos los países de América Latina, en circunstancias de una política de aislamiento deliberada por parte de Washington hacia la isla. Es esto, ¿no?, su oposición a los Estados Unidos y su capacidad de concretar políticas, lo que hace de él un símbolo tan fuerte en América Latina. Un símbolo con mucha influencia. Ahora, a la pregunta que también te hice, Fidel Castro es uno el que llega y es otro el que gobierna. Yo creo que hay muchos momentos de la historia cubana y muchas formas de comprenderla y de operar de la dirigencia cubana y de Fidel a lo largo de esa historia. Distintas necesidades, distintas circunstancias históricas, distintos momentos y etapas en la Guerra Fría y después de la Guerra Fría, y es esa capacidad de adaptación, esa capacidad de volver a inventarse y de volver a inventar Cuba, siempre en esta lógica de autonomía frente a los Estados Unidos, lo que promueve con tanto éxito su figura. Ahora, Adrián Bonilla ha mencionado el tema de la capacidad de adaptación de Fidel Castro en medio de tantos eventos históricos que se produjeron desde que él llegó al poder en Cuba. Pero la revolución, al amparo de esa visión y de esa filosofía de Fidel Castro, se ha ido adaptando a lo que significan los tiempos actuales en términos de un mundo globalizado, Rafael. Mira, yo pienso que quizás la palabra adaptación a mí no me gustaría usarla, porque pienso que adaptación es, bueno,
estamos para acá y ahora las circunstancias nos llevan para la derecha o para la izquierda. Yo utilizaría mejor la palabra o el siguiente esquema, ¿no? Dentro de una línea política revolucionaria, socialista, única, nosotros hemos atravesado diferentes momentos en el proceso revolucionario. Ya son más de 55 años. Pero más allá de momentos en los cuales ha prevalecido una política, otra política, momentos en los cuales la economía ha estado sumamente complicada, ha prevalecido un pensamiento revolucionario, un pensamiento socialista, un pensamiento que va directamente al beneficio del pueblo cubano. Muchas veces en mi vida diplomática me han preguntado, bueno, y la economía de Cuba fracasó. Habría que ver a qué se considera fracaso con un bloqueo norteamericano. Es decir, cómo un país puede avanzar, puede desarrollarse en los marcos de un bloqueo económico, financiero, que abarca prácticamente a todas las esferas de la economía. Pero la población ya no es la misma ahora. Cuando tú me dices que no te gusta utilizar la palabra adaptación, sí, está bien. Pero, a ver, para ponerlo en contexto, sí, Cuba tuvo que enfrentar, primero la caída del mundo socialista. Sí. Luego tuvo que enfrentar el periodo especial. Tuvimos que enfrentar, quizás en un primer momento, el aislamiento en América Latina. O sea, la ruptura, sí, prácticamente de todos los países de América Latina, excepto México y, bueno, Canadá, que no está, claro, en América Latina. Y tuvo que enfrentar en el periodo especial la caída del 34% del Producto Interno Bruto, prácticamente de la noche a la mañana. Sí. Pero eso generó en Cuba, en la población cubana, generó más bien un efecto de solidaridad, es decir, se construyó un tejido de solidaridad entre ellos. Pero esa población del ayer no es la misma población de hoy en términos de juventud y de expectativas, porque hoy se manejan otro tipo de información y otro tipo de expectativas. A eso me refiero. Pero si tú recuerdas el día 29, lo que sucedió en la Plaza de la Revolución en La Habana, te habrás dado cuenta que era más de 1,5 millones de personas. Personas que no todas pasaban de los 60. Es decir, yo francamente creo que si bien normalmente se pueden producir diferencias en el pensamiento de una persona joven, una persona más edad, hay un sentimiento en nuestro país de mucho apego a la revolución. De jóvenes, de personas menos jóvenes, de personas ya adultos mayores, pero hay un apego a la revolución porque la gente sabe lo que ha significado la revolución para nuestro país. Y la gente sabe lo que puede ser una vuelta al pasado. Que la juventud piense un poco distinto, puede ser, pero hay un sentimiento patriótico, hay un sentimiento que moviliza a nuestro pueblo tras los postulados de la revolución, no solo tras la figura de Fidel, sino tras lo que significa revolución para el pueblo cubano. Yo te diría, te soy muy franco, yo te diría que la muerte de Fidel ha demostrado, o sea, la reacción popular ante la muerte de Fidel, porque las muestras de cariño, las muestras de amor hacia Fidel, que representa la revolución, se sucedieron a lo largo y ancho de la isla. Entonces, eso no puede obviarse, no puede pensarse que la gente, desaparecido Fidel, va a cambiar de forma de pensar o ya sin Fidel en el gobierno va a pensar distinto. Pero te cuento, y déjame ir, don Adrián. Tuve la oportunidad de estar el año pasado en La Habana haciendo un especial sobre Cuba. Y me llamó la atención algo, Rafael y Adrián, y es que decían los jóvenes con los cuales me entrevisté, es decir, a ver, que no quepa duda que Cuba es socialista, pero sí queremos un socialismo moderno. A eso me refiero. Estas nuevas generaciones de pronto no es que sacan de su vida la figura insigne de Fidel Castro, pero ya pretenden a lo mejor pasar a una siguiente instancia
Y lo peor que pudiese suceder de pronto es que se piense que estarían traicionando el legado y los principios de la revolución de Fidel Castro. Te pregunto. Bueno, lo que ocurre es que el mundo de 1959 es distinto al mundo del año 2016 y 2017. La tecnología ha cambiado, la economía global ha cambiado, la forma como se distribuye el poder mundial ha cambiado también. Los Estados Unidos no tienen la presencia que tenían antes, no porque hayan perdido poder, sino porque hay otras potencias emergentes en todo el mundo. Se ha diversificado todo tipo de opciones, las opciones políticas, las opciones ideológicas, y es lógico que esto ocurra en todo el planeta, no solamente en el mundo capitalista, sino en todo el mundo. Dicho sea de paso, el mundo del capitalismo liberal es cada vez menor en términos de población y de economía mundial de lo que era antes. El mundo es más diverso. Y esto, por supuesto, es probable que ocurra también en Cuba, y esto sin duda debe estar siendo comprendido por la dirigencia del gobierno y del partido en Cuba, que han iniciado desde hace varios años una etapa de reforma económica. Y de apertura también. Y de apertura, que es, ya son 2 años. Sí, que se supone que es un proceso que ha comenzado y que tiene que continuar todavía, cuyos alcances, cuyos límites y horizontes son en este momento todavía probablemente están en diseño. Pero claro, Cuba se ha transformado, y el mundo también, y la política cubana, tanto doméstica cuanto internacional, supongo que tendrá que transformarse porque el mundo ha cambiado. Ahora, yo te decía, Cuba tuvo que enfrentar la caída del mundo socialista, el tema de la disminución del Producto Interno Bruto en el 36% de la noche a la mañana, pero todo eso en coexistencia con el bloqueo comercial, que eso es lo trágico y lo traumático. Que incrementaba el rigor de esa situación muchísimo más. Ahora, y ahí me llamó la atención algo, y me llama la atención que frente a esa circunstancia catastrófica, casi apocalíptica, Fidel Castro se para frente a su pueblo y dice, vamos a privilegiar la ciencia. ¿Cómo comprender eso? Porque frente a un momento donde el pueblo prácticamente vivía una escasez, por no decir muriéndose de hambre, viene este líder cubano a decirle, vamos a privilegiar la ciencia. Pero con la ciencia, en la coyuntura del momento, la gente debió haber entendido que con eso no se comía. Lo que pasa es que, primero, hay varios factores. Uno, la estatura moral de Fidel y el impacto de Fidel en el pueblo cubano. La creencia del pueblo cubano en su comandante en jefe, en su presidente. Eso es importante. Fidel tenía y tiene un impacto político muy fuerte. Sus palabras, sus concepciones tienen un impacto muy fuerte en el pueblo cubano. Y si bien la gente decía, bueno, vamos a desarrollar la ciencia, la gente puede haber sido un poco incrédula, quizás algunas personas, pero la ciencia cubana es lo que permitió precisamente poco a poco empezar a avanzar nuestra economía, y de hecho prácticamente hoy, excepto el turismo, la economía cubana, uno de sus pilares más importantes es precisamente la biotecnología, la ciencia como tal, la producción intelectual, científica. Y eso también es obra de Fidel. Y como tú bien decías, en los momentos en que prácticamente nadie suponía que eso pudiera ser realidad, pues Fidel avanzó con esa idea y la concretó. No solo la avanzó, la hizo idea, sino la hizo realidad. Y hoy Cuba tiene centros muy importantes de un desarrollo científico increíble, ranqueados a nivel mundial, y precisamente hoy constituyen pilares de nuestra economía. Es decir, que algo que parecía una meta muy lejana, no fue meta muy lejana, porque Cuba desde los años ya 80 largos, 90, se convirtió en una potencia científica. Bueno, pero partiendo de eso, yo de pronto quiero plantearles una inquietud un poco incómoda. A ver, definitivamente Fidel Castro en ese momento tuvo visión y decisión política de quererlo hacer.
pero también ayudó el régimen que vivía Cuba en ese momento, porque te pregunto, ¿en un régimen como el del resto de Latinoamérica hubiera sido posible? ¿El pueblo hubiera aceptado eso? El pueblo, porque reacciona por lo general frente a la angustia y las necesidades. Sin embargo, aquí dijo, vamos todos al mismo norte y al mismo horizonte. Creo que claro, la dimensión de la figura pública de Fidel, que acaba de morir, y la capacidad de simbolizar que en América Latina y en Cuba se ha tenido alrededor de él, a veces nos hace perder de vista el hecho de que el proceso cubano es un proceso social y de que, claro, los individuos son importantes en la historia en la medida en que expresan un proceso que es social, que tiene que ver con el conjunto de la colectividad y que tiene que ver, claro, con el régimen político, con la forma de gobierno de Cuba, pero con una estructura que va más allá de una figura en particular o de un individuo en particular, que tiene que ver con decisiones de carácter colectivo, que tiene que ver con la capacidad que el gobierno y el partido tienen de interpretar las necesidades de la sociedad y, claro, las posibilidades que en ese régimen se puede permitir para uno u otro tipo de expresión en circunstancias de asedio de carácter económico, de carácter político y durante todo el siglo XX de asedio y ese pueblo militar comprendió también. que era un tema de carácter social y que había que sacrificarse en aras de buscar mejores horizontes. Es un régimen político de carácter social el que funciona en Cuba hasta el momento. Y claro, se pueden hacer observaciones, se pueden hacer críticas, se puede plantear la necesidad de algún tipo de renovación en términos democráticos desde otras experiencias, pero el régimen ha sido estable en Cuba. En un régimen de distinta naturaleza, probablemente esa estabilidad no habría sido posible. Ahora, se ha criticado mucho el estilo de Fidel en su momento, autoritario, perseguidor, se dijo, presos políticos, que no había libertad de expresión. Y en los momentos que fallece Fidel Castro, eso resurgió sobre todo en los exiliados en Miami y en algunos otros sectores en Latinoamérica no afines ni simpatizantes con Fidel Castro. Uno, sucedió. Dos, ha cambiado. Mira, yo creo que los críticos de la Revolución Cubana, los críticos de Fidel siempre van a estar persiguiendo con mentiras la figura del comandante en jefe. Cuando uno ve que un pueblo entero llora por una persona muerta, cuando uno ve esas movilizaciones, no ahora que falleció, en vida de Fidel, cuando uno veía esas plazas con millones y millones de personas, cuando uno veía el cariño que el pueblo cubano tenía hacia Fidel, realmente no puede menos que pensar que todas esas cosas que se dicen en Miami, por supuesto, y en otros lugares muy puntuales, son una gran mentira y una gran falacia. El hecho de que Naciones Unidas haya rendido un minuto de silencio, el hecho de que el Consejo de Derechos Humanos haya rendido un minuto de silencio, el hecho de que tantos y tantos líderes mundiales hayan asistido a las honras fúnebres de Fidel, el hecho de que el pueblo se haya movilizado, para mí es un indicativo muy claro de que Miami está aislado. Miami, mientras Fidel se conocía la noticia de la muerte de Fidel, en Miami algunas personas pues salían a fiestar, a bailar, a celebrar. Eso lo único que dice es la catadura moral de esas personas. Yo creo que el mundo entero lloró a Fidel, el mundo entero ha reconocido la personalidad de Fidel. Y yo creo que la obra y el pensamiento de Fidel no están en discusión. Yo creo que Fidel ha pasado a la historia como uno de los grandes líderes del mundo, líder cubano que ha sido capaz de resistir los embates de 11 diferentes administraciones norteamericanas que hicieron todo lo posible por liquidar de todas las formas habidas y por haber a la Revolución Cubana, y no pudieron. 650 intentos de atentados
contra la vida del comandante en jefe. Y tampoco pudieron. Fidel fallece en paz con una obra cumplida, con una obra revolucionaria no solo hacia Cuba, sino internacional, más que cumplida. Yo creo francamente que estas personas que disfrutan con la muerte de Fidel no pasarán a la historia. Y Fidel, perdóname, ha pasado a la historia con letras doradas. Cuando dices no pasarán a la historia, ahora vamos a la historia de Cuba y con esto cerramos el primer bloque para regresar luego. Se habla mucho de que Cuba tiene un régimen, tú dices, social, Adrián, y muy particular. Se habla de una democracia específica, muy particular, pero de partido único. ¿Crees tú que la evolución de los tiempos, el avance de las democracias, está llevando a Cuba a dejar ese régimen de partido único y a abrir el abanico a opciones? ¿O es tan sólida el concepto y la filosofía y los principios de esta revolución cubana que concibe la democracia a partir de escoger y seleccionar a los mejores hombres o mujeres dentro de un esquema de partido único? Hay distintos conceptos de democracia. Desde una perspectiva liberal, ¿sí?, vigente en América Latina, en el hemisferio occidental, en Europa desde el siglo XIX en adelante, desde el siglo XVIII y XIX en adelante, el régimen cubano no tendría todas las características de un régimen democrático. Desde la propia perspectiva cubana es una democracia porque hay algún tipo de mecanismos, o más bien dicho hay mecanismos establecidos constitucional y legalmente de participación que tienen que ver con la designación de las autoridades e incluso hay mecanismos de rendición de cuentas, en fin, hay distintos conceptos. La idea es que más bien la tendencia probable en el siglo XXI es que las democracias liberales no están en expansión, sino que al contrario se encuentran de alguna manera en recesión política. Sobre el futuro inmediato de Cuba, y yo no encuentro ninguna posibilidad ni tampoco ningún movimiento dentro de la sociedad cubana de carácter relevante que permita presumir que el régimen político de la isla vaya a cambiar en los próximos años. Al contrario, lo que nosotros vamos a tener es dentro de los márgenes constitucionales y legales que constituyen el régimen político cubano, vamos a tener un reemplazo gubernamental en el año 2018, pero esto no va a alterar en su sustancia básica la gobernabilidad, ni las formas, ni la legalidad que en este momento son vigentes en la isla y que han estado vigentes después de la ausencia de Fidel por razones de enfermedad desde hace prácticamente 10 años, en donde el gobierno ha podido desenvolverse sin que necesariamente se subordine, más allá de la opinión que eventualmente pueda manifestar, el líder histórico del proceso político cubano. Pero mantener el régimen de partido único, mi querido Rafael, ¿viene de la élite de la revolución o se sienta en las bases? Y si la respuesta se sienta en la base, ¿por qué no convocar a un plebiscito o una consulta para que sea el mismo pueblo el que decida? Mira, varios puntos, Carlos. Primero, en Cuba existe una tradición, yo te diría histórica, de partido único. José Martí fundó un solo partido para hacer la revolución y creía en el Partido Revolucionario Cubano. Por otra parte, ¿qué es democracia? Demos, pueblo, gracia, poder. El poder del pueblo. Podemos decir que en Estados Unidos, para poner un ejemplo que no nos traiga muchos problemas, existe democracia, el pueblo ejerce el poder en Estados Unidos. Yo francamente te diría que en lo absoluto. Nada más que tenemos que ver las pasadas elecciones en Estados Unidos para darnos cuenta de que eso no ocurre así. En Cuba ocurre o se ejerce un poder real por el pueblo. ¿Y por qué te digo esto? Porque el pueblo y no el partido es quien selecciona a los candidatos que van a representarlos en el poder popular. El pueblo es quien elige directamente a los diputados que van a participar en la asamblea.
el pueblo es quien elige a sus dirigentes, y no es el Partido Comunista quien hace propaganda política. No se hace propaganda política, se basa en los méritos de las personas. Y eso a mí me resulta muy claro, una forma nueva de democracia, una forma quizás muy cubana de democracia, pero es la forma que los cubanos nos hemos dado en diferentes plebiscitos. O sea, en nuestro país se han hecho varios referéndums, varios plebiscitos para precisamente aprobar la Constitución, aprobar toda una serie de temas en nuestro país que se han aprobado con más del 90% de la votación popular. Por lo tanto, yo te diría que no me parece que sería un buen análisis pensar en la democracia solamente bajo los conceptos de la democracia burguesa, la democracia tradicional. Yo creo que Cuba está transitando por nuevos conceptos democráticos. Y yo creo que en América Latina se está respetando eso cada vez más. Cuba se ha insertado en todos los mecanismos de América Latina, todos los mecanismos, todas las organizaciones. No solo que se ha insertado, ha incidido. Y hemos incidido. Y hemos incidido. Bueno, tengo que hacer un corte, señores. Primer bloque se nos terminó. Regresamos de inmediato con el segundo bloque para hablar del futuro de Cuba, sobre todo en términos de economía y de desarrollo, y cómo se piensa vencer un tema que para mí es fundamental, el envejecimiento de la población cubana y el tema de la producción. Venimos de inmediato. Sus temas han sido interpretados por Luis Miguel, Carlos Santana, Armando Manzanero, Carole King, Cristian Castro, Air Supply o Mercedes Sosa. Que no se apague el fuego. Y lo que un músico agradece es esta sensación de seguir siendo parte de la historia, de la cultura de tu gente, ¿no? Alejandro Lerner, en Músicos y Cantores. Hoy, 23:30. La historia de Quito tiene varios elementos que la hacen única. Su origen se remonta a los quitucaras, quienes le dieron su nombre. Después de la conquista inca, Huayna Cápac la convirtió en una de las ciudades más importantes del Tahuantinsuyo. Los españoles la fundaron oficialmente y desde entonces, Quito se convirtió en un emblema de arte, historia y cultura. Además, Quito es símbolo de libertad, al ser la precursora de la independencia del Ecuador y Latinoamérica. Por eso, este 6 de diciembre, celebra a la Carita de Dios, su legado y tradiciones, jugando con coches de madera, trompos y un campeonato de 40. Visitando la Ronda y el Panecillo, admirando el centro histórico y sus leyendas. Participa en los desfiles y comparsas, cantando a viva voz el chulla quiteño, bailando en las chivas y disfrutando de un buen canelazo con un ¡Viva Quito! Bueno, volvemos con Pulso Político. Estamos tratando sobre el legado de Fidel Castro y el futuro de Cuba. Tenemos al embajador de Cuba en el Ecuador, Rafael Dauzá, y al analista internacional, Adrián Bonilla. Bueno, vamos ahora a lo que le espera a Cuba en el futuro. Se había avanzado en términos, tú lo habías mencionado, Adrián, de que Cuba ya había caminado frente a un camino, frente a un sendero de apertura, un restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos. Claro, esto era con Barack Obama, pero resulta que hoy llega Donald Trump y hay un gran signo de interrogación sobre todo lo que ha hecho Barack Obama. Pero esto se enmarca en un contexto de que Cuba necesita dinamizar su economía, repensar su economía. Rafael Dauzá decía, estamos en este momento con dos fuentes principales, la una es la científica y la otra es el sector turístico, se abrió, pero también necesita enfrentar directamente estrategias de producción, y ahí tiene un tema de que existe una población que se está envejeciendo. Adrián Bonilla.
Bueno, planteo el tema. El tema del envejecimiento de la población es un tema no solamente de Cuba, sino de buena parte de las sociedades en el mundo actualmente, que tiene que ver con la capacidad de extensión de los servicios de protección social y con la forma como esos servicios, por ejemplo, se pueden mantener cuando las personas ya adquieren edad de jubilación. Esto en Cuba es un problema, pero además de eso sí tenemos, creería yo, otros problemas de carácter económico que tienen que ver sobre todo con el sector externo cubano, que tienen que ver con la necesidad de producir más, de exportar más y de abrir más mercados que son en este momento efectivamente limitados, y en donde la posibilidad de normalizar las relaciones con los Estados Unidos era muy difícil, que aún con un gobierno demócrata el embargo que finalmente terminó en bloqueo fuera levantado, pero la posibilidad de que todas las medidas ejecutivas tomadas por el presidente Obama puedan retrotraerse, eliminarse, o incluso de que nuevas medidas de carácter restrictiva sean impuestas en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, existe si es que la retórica del candidato Trump se vuelve realidad en la política exterior de los Estados Unidos. Cuba no puede contar en estos momentos, por ejemplo, con el mismo volumen de solidaridad económica que tenía por parte de Venezuela, porque la situación de Venezuela está tremendamente complicada. Es crítica en la economía y es crítica en la política, entonces no simplemente esos recursos disminuyen. Y pues las economías del Caribe y la cubana, entre las economías del Caribe, son economías que están atravesando momentos difíciles en estos tiempos como consecuencia de la desaceleración mundial. La posibilidad de abrir mercados con los Estados Unidos era una posibilidad de reavivar, por supuesto, la economía cubana en su sector externo, y la posibilidad de que dentro del sector interno el proceso de apertura iniciado hace algunos años por Raúl continúe, pues da expectativas a la población, pero ambas cosas son como conjuntas. Efectivamente, Trump puede significar un futuro pesimista, no solamente para Cuba, sino para buena parte de América Latina. Sin duda para Cuba, si es que se cumple lo que en campaña dijo, y también sería terrible para México y Centroamérica si es que esas medidas llegan a ocurrir. Ok, pero aquí hay varios frentes sobre los cuales quisiera que desarrollemos los temas. Uno, a ver, el tema de lo social. Una población que está envejeciendo. En Cuba no hay un sistema de seguridad social donde la gente aporta. En Cuba es el Estado el que asume el tema de la cobertura completamente para que existan pues estos derechos de los seres humanos, de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Pero para que ello necesita generar también ingresos, porque si no estamos hablando de que tampoco se va a poder cubrir o se va a cubrir de una forma deficitaria. Pero por otro lado, Cuba necesita comenzar a emprender un tema de producción que por lo menos cubra las demandas básicas de la población, porque si no va a tener que importar y sabemos las complicaciones que tiene en este momento. Ahora, esa es la realidad interna. Vamos a la realidad externa y estratégica. Cuba es estratégico también para las grandes potencias. El puerto de Mariel es un sector estratégico importantísimo y se ve que hay grandes interesados en el tema. Y el otro tema es el Golfo de México, en el tema de petróleo, por la ubicación estratégica. ¿Cuba termina siendo la joya de corona en disputa o Cuba va a actuar estratégicamente para saber aprovechar esa posición? Yo creo que Cuba va a mantener una política, por supuesto, independiente, una política inteligente y una política de reafirmación de su soberanía, tanto política como económica. Primero, quería comentarte que el sector de los trabajadores en nuestro país sí aportan a la seguridad social. Sí se aporta a la seguridad social. Es cierto que hay un problema... Pero sobre una base muy baja. Sí, pero se aporta indirectamente se aporta. Es cierto que hay un serio problema de envejecimiento de la población cubana. Se están tomando toda una serie de medidas, estimulando de determinada forma la natalidad, pero eso es algo que tomará su tiempo. De todas formas, yo pienso que hoy nosotros tenemos una coyuntura económica que, si bien por un lado presenta algunas complejidades, también presenta importantes oportunidades.
La industria biotecnológica cubana, como te había mencionado en el primer segmento, ya es una industria madura. Ya estamos produciendo un grupo importante de medicamentos, de insumos médicos, etc. Y se está vendiendo muy bien en el mundo. Estamos trabajando en vacunas importantes para el SIDA, para el cáncer, que se están probando incluso en países desarrollados. Incluso, si no me equivoco, pusieron un laboratorio en China. En China estamos produciendo algunos medicamentos, estamos produciendo medicamentos para China, pero también estamos probando vacunas en Canadá, por ejemplo, en laboratorios norteamericanos. Por otra parte, tú mencionabas el puerto de Mariel. Yo creo que el puerto de Mariel está llamado a convertirse también en un polo muy importante para recibir inversión, para recibir un importante flujo de capital. Hay mucho interés en el mundo, no solo, digamos, en América Latina, sino también en Asia, en Europa. Hay mucho interés. Y está también el tema del petróleo que tú mencionabas, en lo que se ha llamado la dona oriental y la dona occidental. A 90 millas de Miami. A 90 millas de Miami, que no es cualquier cosa. A escasas millas del territorio norteamericano. El gran problema de esas zonas donde se sabe que hay mucho petróleo es la profundidad que está el petróleo, donde prácticamente todavía ningún país ha desarrollado la tecnología para extraer, pero eso llegará en algún momento. Esa es una zona compartida por México, una frontera marítima compartida por México, Estados Unidos y Cuba. Con esto te quiero decir que Cuba no depende de la caña de azúcar. Hace mucho tiempo nosotros barrimos con esa dependencia del monocultivo y hoy estamos apostando a variados sectores. El turismo se está desarrollando. Prácticamente este año es muy posible que lleguemos a 3.7 millones de turistas. Las últimas cifras que había visto eran que ya estábamos por 3.5. El turismo representa una manera, digamos, bastante rápida de asimilar liquidez, pero estamos también trabajando, como te decía, en la biotecnología, estamos trabajando en diversos sectores. En diversos sectores estamos explorando nuestras costas también, porque también hay algún petróleo, algún gas. No nos estamos quedando cruzados de brazos. El país está en plena efervescencia productiva. Estamos tratando de mejorar nuestra estructura productiva, nuestras capacidades. En primerísimo lugar, para satisfacer las necesidades crecientes de esa población que, como tú bien dices, es una población que envejece rápidamente, una población que incrementa el número de jubilados, de pensionados, de personas a las cuales hay que darle prácticamente todo. Sin embargo, para un país que no esté acostumbrado a darle salud gratuita a la población, que no esté acostumbrado a dar educación gratuita, que no esté acostumbrado a dar toda una serie de cosas, a lo mejor eso les crea un gran problema. Ya voy a ir a ese tema, pero permíteme ir... Pero digamos, en nuestro país, en nuestra concepción revolucionaria, la salud siempre ha sido gratuita. Por lo tanto, nosotros ahora quizás estemos gastando más en determinada medicina, pero no es que estemos gastando muchísimo más simplemente porque envejece la población, porque esa población joven y esa población niña también tuvo todas sus facilidades, todas sus necesidades cubiertas de manera gratuita por la revolución. Claro, pero hay que verlo en el horizonte de tiempo, de lo que va a pasar, cuál va a ser la proyección. Pero vamos todavía, sigamos en el punto estratégico. El tema del puerto de Mariel, el tema del petróleo, pusimos el tema del Golfo de México y tú lo explicaste muy bien. Dijiste, estamos también explorando nuestra costa con petróleo y si no me equivoco también dijiste gas. Resulta entonces que China se podría convertir en el gran aliado estratégico del siglo XXI de Cuba. No, China es una presencia emergente en términos económicos que va a permanecer a lo largo del siglo XXI y probablemente las centurias venideras.
China siempre fue la primera economía mundial hasta la presencia de los británicos en el siglo XIX, entonces ha recuperado un sitio que siempre tuvo de alguna manera históricamente. Pero claro, en el caso de Sudamérica es ya el principal socio comercial de varios de los países más importantes de Sudamérica y tiene relaciones especiales con varios de los países de América Latina. Frente a esa necesidad de Cuba y frente a neutralizar cualquier eventual contingencia del amigo Trump, China podría ser y convertirse en el aliado sólido que reemplace a la Unión Soviética y que reemplace a Venezuela en su momento. Lo que ocurre con la economía china, a diferencia de lo que ocurría con la soviética, es que la economía china es interdependiente con el resto del globo, mientras que en la época de la Unión Soviética, el bloque soviético, sus aliados, tenían una economía autárquica respecto de los demás. Eran interdependientes solamente en el plano militar. No podemos comprender ni la desaceleración china ni el crecimiento chino sin sus relaciones comerciales con los Estados Unidos, con la Unión Europea y con las otras economías del planeta. De tal manera que ahí lo que tenemos es un juego de vasos comunicantes. No estamos en el siglo XXI, en estas circunstancias, ante un escenario parecido al de la Guerra Fría, con China reemplazando al papel que la Unión Soviética tuvo en su tiempo, porque la economía mundial es bastante más interdependiente, es mucho más interdependiente, y la economía china depende del resto del planeta, cosa que no ocurría con la soviética. Ahora, si es que China tuviese intereses estratégicos en América Latina, podríamos entender una relación especial. Y si China creyese que en esos intereses estratégicos tiene la capacidad política de desafiar a los Estados Unidos en el hemisferio occidental sin sufrir consecuencias para su propia economía, no estoy hablando de consecuencias de carácter militar, sino económicas, entonces esa es una posibilidad. Pero me da la impresión de que la situación es más compleja que eso, que reemplazar a los Estados Unidos por China o que reemplazar a la Unión Soviética por otra imagen, porque el mundo está mucho más enredado. Bastante más enredado. Rafael, ¿tú querías opinar algo? Sí, quería acotar que tenemos una excelente relación económica, política, social con China, pero también nuestra apuesta es a diversificar las relaciones económicas, las relaciones comerciales. China es un mercado bastante lejano para nosotros. Nosotros tenemos un mercado natural también, que es América Latina. Desafortunadamente, hoy todavía el bloqueo que se mantiene tan brutal contra Cuba impide que nuestras potencialidades económicas se desplieguen a todo lo que pueden dar. Yo creo que nuestro país debe apostar a incrementar sus relaciones, y de hecho lo está haciendo, sus relaciones con América Latina, sus relaciones con Europa, con China, con Vietnam, con Japón. Si Estados Unidos un día decide mantener una relación económica de igual a igual con nuestro país, pues la tendremos también con Estados Unidos, porque Estados Unidos es un mercado natural. Como tú decías, estamos a 90 millas. Sería realmente increíble pensar que no es nuestro mercado natural. Estados Unidos es nuestro mercado natural y nuestros productos también forman parte de un mercado natural para Estados Unidos. Nuestros pocos productos. Pero mientras se mantenga el bloqueo, eso es solamente un imposible. Mientras el mundo sea de lo factible y no en cuanto al deber ser, se va por lo factible porque la coyuntura de corto plazo lo exige. Entonces, el tema es, yo concuerdo con ustedes que hay que diversificar los mercados, que hay que crear vasos comunicantes, pero la inversión está donde existen las oportunidades. Y el Puerto de Mariel es una oportunidad. Yo creo que sí. Y el Golfo de México es otra oportunidad. Y en consecuencia, ahí lo que se requiere es inversión. Y si se requiere salir en el corto o en el mediano plazo para poder enfrentar una contingencia con la presencia de Donald Trump, que no se sabe, que es un disparo al aire, que no se sabe por dónde puede ir, entonces de pronto podría o pudiese ser una jugada estratégica de Cuba con China. Ahora, el tema está por lo que dice Adrián, si China está dispuesto a asumir esa factura. Bueno, China está dispuesto si es que le es rentable, digamos, la política económica internacional de China es muy pragmática también, ¿no?
tiene una dosis de ideología, pero la dosis ideológica es mínima en relación a la de los intereses materiales de ese Estado, que es lo que ha guiado de una u otra manera su crecimiento económico en las últimas 2 décadas. Yo creería que efectivamente el mercado de Cuba, para el tipo de producción que Cuba tiene en estos momentos, son los de Estados Unidos, y la posibilidad de apertura que abrió el presidente Obama era extraordinaria. Hubiese significado la duplicación o la triplicación, por ejemplo, de la demanda turística sobre Cuba. Sobre todo el tema turístico. Pero no solamente eso, o sea, muchísimo, todos los productos cubanos, de tal manera que, bueno, ahí lo que nosotros tenemos es, sí, hay intereses económicos de los propios o de empresarios estadounidenses en la posibilidad de que se normalicen las relaciones económicas con Cuba. Si es que estos intereses tienen la capacidad de lograr que esas políticas estadounidenses continúen, entonces podemos avisorar un futuro extraordinario. Pero si la contingencia es negativa, la contingencia va a ser negativa no solamente para Cuba, sino para toda América Latina. Ahora, de hecho, hay grandes lobistas americanos, empresarios americanos en el Senado y en el Congreso tratando de levantar el bloqueo comercial, y eso no es de ahora, eso es de hace tiempo. Sí. Ahora, vamos a lo siguiente, a no ser que quieras acotar algo a ese tema, Rafael, pero vamos a lo siguiente. Tuve la oportunidad el año pasado de conversar con Mariela Castro, la hija de Raúl, a quien tú conoces muy bien, y ella fue autocrítica y me dijo... Y está grabado en el especial que subí en las redes sociales el día de ayer. Dice, en Cuba nosotros nos dimos cuenta que ya no podíamos ser paternalistas porque ya no nos daba, no teníamos la fortaleza para seguir siendo paternalistas, y por tanto hubo que cambiar, y hay que cambiar en el esquema del manejo del desarrollo, de la producción, de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también fue autocrítica en el sentido de decir, bueno, esto nos sirvió de lección a las élites de la revolución para estar en sintonía también con lo que la gente necesita. Mira, yo quiero referirme primero al comentario que hacía él, y yo tiendo ahí a coincidir. A mí me parece que China tenemos excelentes relaciones con China ya. Tenemos excelentes relaciones con China, unas relaciones crecientes, y estoy convencido que en el futuro inmediato van a incrementarse. Pero quiero reiterar que me parece que nuestra apuesta está yendo por una diversificación más que por una, digamos, concentración del comercio, de la inversión. Nosotros queremos diversificar nuestras relaciones con América Latina, queremos diversificar nuestras relaciones con Europa, queremos hacer nuestra economía mucho más diversa y no solo depender de turismo, de biotecnología, queremos incrementar nuestra producción. ¿Se aprendió la lección? No es una lección que hemos aprendido hace mucho, pero que en los marcos de una política de bloqueo no es fácil. Evidentemente, el bloqueo es criminal. No es fácil irse por otros caminos, porque, por ejemplo, tú dices, bueno, para importar maquinaria, bueno, pues, si esa maquinaria tiene un 10% de componente norteamericano, no podemos importarla. Si nosotros estamos produciendo X producto y se lo intentamos vender a una compañía que tiene intereses norteamericanos, cero. No, y la misma conectividad a través del Internet. La gente a veces no comprende por qué están aislados en términos de la conectividad. Y es por el tema de los satélites, básicamente. No, y Estados Unidos o personeros del gobierno norteamericano siempre dicen que Cuba pone como justificación a sus problemas el bloqueo. El bloqueo. Y yo siempre acostumbro a decirles a esos que dicen esta tontería que quiten el bloqueo. Que quiten el bloqueo y nos demuestren nuestra ineficiencia, que somos realmente ineficaces o somos malos produciendo. Pero mientras se mantenga el bloqueo, realmente nosotros no podemos trabajar nuestra economía a temperatura y presión normal. Tenemos unas incidencias de todo tipo, económicas, financieras, comerciales, que impiden que podamos desarrollar nuestra Me quedan apenas 2 minutos. 2018 se ha anunciado la nueva elección
la transición a un nuevo presidente. Raúl Castro deja el poder sin perjuicio que pueda seguir siendo presidente del partido único. Pero un nuevo presidente en Cuba, y voy con Adrián para terminar con Rafael, un nuevo presidente en Cuba que seguramente va a ser mucho más joven, que seguramente podría salir o pudiese salir de los dos vicepresidentes actuales, ¿le va a cambiar la impronta? ¿Cuál sería el elemento diferenciador? ¿O simplemente va a continuar con el derrotero marcado por la revolución y los hermanos Castro? No, las expectativas de las personas que quisieran una reforma dentro de Cuba, dentro del propio sistema, son de que el cambio de gobierno suponga de una u otra manera el visto bueno del conjunto del partido y de la sociedad para que el proceso de reformas se acelere. Me da la impresión, tengo la impresión de que el proceso de reformas en Cuba ha sido muy prudente, ha sido muy lento, que se requiere mucho más dinamismo porque los retos económicos y políticos dentro de Cuba y fuera de Cuba son mayores y que el ritmo de esa transformación requiere acelerarse. Tenemos otras experiencias de transformación en el mundo socialista, hacia economías más abiertas, por ejemplo la de Vietnam, que no han significado el colapso político del régimen en ese país, que pueden perfectamente ser replicadas, por supuesto, atendiéndose a las circunstancias domésticas de Cuba. Si se estaba esperando el año 2018 para que esto pueda finalmente consolidarse, probablemente tendremos buenas noticias para la sociedad cubana. No creo que sean muy buenas noticias continuar con un ritmo lento, sosegado, parsimonioso de reformas, porque pues el mundo cambia muy rápidamente. De la noche a la mañana. Yo creo que nosotros nos estamos dando el proceso de cambios dentro de nuestra sociedad, primero que soberanamente hemos decidido. Y en cuanto a la rapidez o lentitud, yo creo que también se ha hecho pensando y teniendo muy bien presente que no se trata de un proceso de cambios que se realiza en una situación ideal desde el punto de vista económico. Nosotros no podemos equivocarnos. El proceso digamos, de mejoras dentro de la sociedad cubana, dentro de la economía cubana, se está haciendo teniendo en cuenta experimentos que estamos haciendo en determinadas provincias, se está haciendo teniendo en cuenta toda una serie de factores que influyen en que no podemos fracasar. Es decir, estas adaptaciones que están habiendo dentro de nuestro socialismo fracasan y fracasa la revolución. Porque además, ¿qué sucede? Hay otros países, otras experiencias que han hecho esto pues sin mayores complicaciones externas. Nosotros estamos viviendo desde hace 55 años en un estado de sitio, en un sitio económico. Por lo tanto, a Cuba no se le puede pedir que haga esta o más cual transformación, porque esa transformación surtió efecto en otro país, en este país o en el otro. Nosotros tenemos que andar con pie de plomo, como se dice en nuestro país comúnmente, porque la revolución no puede fracasar. El legado de Fidel, el legado de Raúl no puede fracasar y la revolución cubana no puede fracasar porque ha significado mucho para el pueblo cubano. Por lo tanto, con gran respeto para todos aquellos que nos aconsejan, que nos dicen que nosotros estamos haciendo las cosas como soberana e independientemente nos estamos dando los cubanos. Gracias, Rafael Dauzá, embajador de Cuba en Ecuador. Gracias, Adrián Bonilla, analista internacional. Por cierto, cuando tuve la oportunidad de visitar La Habana, me hicieron una entrevista en la Radio Nacional y me preguntaron qué sentía cuando visitaba La Habana. Solo visité La Habana. Y dije, admiración, respeto, pero también indignación. Porque realmente el bloqueo que se implantó en contra de Cuba es un bloqueo comercial. No se puede hacer un análisis de la revolución y de Cuba haciendo una abstracción de ese bloqueo. Yo creo que el mundo ya exige el levantamiento de ese bloqueo. Más allá de que Estados Unidos sea un país poderoso, no se trata de quién tiene más poder, se trata de solidaridad humana. Se trata de que los países se deben respetar y que nadie puede y debe imponer en otro país lo que uno cree que es conveniente para el mundo. Y por otro lado,
tuve la oportunidad de conversar con muchos jóvenes cubanos y con mucha población cubana. Y a medida que iba conversando, incrementó mi respeto, porque se me vino a la mente algo, una frase que no es mía, sino este filósofo alemán, von Goethe: la libertad es como la vida, tan solo la merecen aquellos que saben conquistarla todos los días. Y eso nos lo ha enrostrado el pueblo cubano a lo largo de todos estos últimos más de 50 años de la revolución, gústenos o no nos guste, ejemplo y testimonio viviente de que un pueblo, por más necesitado que sea, primero privilegia su honor y la dignidad. Esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal. Gracias, Rubén.